Arranca una nueva edición de Metrópoli Social, el espacio donde la actualidad política y social se analiza con mirada crítica y voz comprometida. Conducción a cargo de Fabricio Geraldino y Alejandro Cuevas. Bienvenidos a la conversación. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas a la hora que nos estén viendo. Este es el podcast Metrópolis Social, una revista sociopolítica, una mirada exhaustiva a los temas políticos de interés nacional e internacional. Mi nombre es Alejandro Cuevas y a mi lado Fabricio Geraldino para tratar un tema más del fascinante mundo de la sociopolítica. Muy buenas noches, Fabricio Gerardino. Bien, saludos Alejandro y todos las personas que nos están escuchando de día, de noche o por la mañana. Saludos a todos y todas. Y como tú muy bien dices, Alejandro, en este momento vamos a tratar un tema de suma importancia y de mucha actualidad que son las elecciones en Sudamérica, las elecciones en Chile. Sí, Chile, que es uno de los países que conforman el Cono Sur, uno de los países que goza de una estabilidad macroeconómica por encima de sus pares de la región y que hasta un cierto momento gozaba de una estabilidad política no tan convulsionada, pero a partir del gobierno de Gabriel Boric, la política chilena se ha puesto picante, picante. Tanto así que hay una enorme expectativa para las elecciones venideras del 16 de Y noviembre. yo diría, Alejandro, que incluso antes de la elección de Gabriel Boric, de corte socialista, ultra radical, yo diría que esto viene más bien desde el 2019, cuando empezaron esas pobladas a nivel internacional, pobladas revestidas de reclamos sociales justos, y vamos a ponerlo entre paréntesis, porque luego se determinó que fueron pobladas altísimamente financiadas por grupos de izquierdas radicales a nivel internacional. Al mismo tiempo vimos cómo en Chile ocurrían destrozos, eh, protestas que duraron varias semanas en donde se llegó incluso a llevar a la justicia a Carabineros, que es la Policía Nacional de Chile, por reprimir a los protestantes de esa época. Pero al mismo tiempo vimos lo que pasó en Perú, Colombia, Brasil, entre otros. Entonces, a partir de esas revueltas, Alejandro, amigos y amigas, que ocurrieron en Chile en el 2019, se produjo un movimiento a favor de toda una revolución social proclive a defender a los intereses de la derecha, de la izquierda ultra radical, liderada por un grupo de jóvenes que hoy están gobernando a la cabeza del señor Gabriel Boric. Que a la sazón ha quedado para muchos de la población chilena a deber, porque sus índices de aceptación están muy, muy, muy bajos. Porque el señor Gabriel Boric prometió una cosa y resultó otra. Y ha tratado de, entre los hilos del poder, enmarañarse para poder mantenerse, porque su estructura de simpatía y de aceptación ha sido baja durante todo su periodo de gobierno. Tú sabes que fue sintomático lo de Chile, porque parecería que Chile apostó a deshacer lo bueno que habían venido haciendo hasta el 2021. Porque si bien es cierto que Chile y cualquier país del mundo necesitan mejoras para, valga la redundancia, mejorar la calidad de vida de sus habitantes, pero Chile iba muy bien encaminado.
como tú dijiste al inicio, Chile era la referencia a nivel del cono sur de lo que debía ser una buena política social, económica y cultural. No tanto así que hicieron un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, uno de los Sí, primeros países de Sudamérica en que los Estados Unidos se acercaron y para que la gran nación norteamericana se acerque a un país del sur, del cono sur, y haga ese tipo de acuerdos, es porque la estabilidad macroeconómica claro. así lo indicaba. Claro, Chile siempre fue un referente a nivel de tratados internacionales de toda la región. Chile sin duda tiene que ser el país con más tratados internacionales de América del Sur, sin lugar a dudas. Ahora bien, siempre como todo país hay cosas que tú debes mejorar, especialmente para proteger a los más vulnerables. Se aprovechó esa coyuntura del 2019 para fomentar ese sentimiento de vulnerabilidad, es decir, de hacer cosas para proteger a los más vulnerables. Esas protestas del 2019 conllevaron a que se aprobara un plebiscito en el que se mandaba a un referéndum constitucional, obviamente para modificar la constitución. Obviamente, eso produjo también o ayudó a que en el 2021 hubiese un cambio de mando. Sebastián Piñera, que era presidente de corte de derecha conservadora por el partido Chile Vamos, en vez entonces derrotó, eh, en Chile no hay reelección, pero el candidato de la derecha, que era José Antonio Cast del Partido Republicanos, cayó derrotado en segunda vuelta ante el izquierdista, apoyado por el Partido Comunista y por el Frente Amplio, Gabriel Boric. Boric, que vino con toda una serie de ideas de izquierda ultra radical que afectaban las políticas económicas, sociales y culturales que Chile había Sí, venido llevando él a cabo. ofertó una total revolución de la sociedad chilena. Exactamente, sin tomar en cuenta que la sociedad chilena no es ni era netamente de corte Es socialista, siempre conservadora. conservadora digamos de centro. Y por eso, por muchos años, el Frente Amplio, que es de centro izquierda, logró gobernar con mucha estabilidad. Y cuando no gobernó la centro izquierda, gobernó la derecha conservadora en manos de Sebastián Piñera. Pues bueno, Gabriel Boric y su séquito desconocieron todo eso, trataron de impulsar una constituyente que modificaría la constitución, pero de manera radical, estableciendo incluso organismos legislativos que estarían al margen de la constitución y de todos los ciudadanos de Chile, simplemente para albergar aquellas situaciones en donde estarían involucrados los indígenas y especialmente los pueblos mapuches. Eso originó toda una serie de descontento en el seno de la sociedad chilena, y esa propuesta de referéndum constitucional fue rechazada ampliamente, Alejandro, convirtiéndose en la primera derrota legislativa de una serie de varias que tendría durante estos 4 años el presidente Gabriel Boric. Así es, Gabriel Boric, con sus desaciertos, trató de implementar esas reformas y lo que hizo fue que la sociedad chilena empezó a resquebrajarse, a dividirse. Una sociedad conservadora, homogéneamente conservadora, él trató de con esa reforma de que se dividiera, pero el núcleo de la sociedad chilena es tan fuerte que salió a rechazar estas reformas y al precio tal que ahora mismo
esa izquierda radical no está muy bien parada. No, apenas, según las encuestas, apenas el 30% de la población tienen una percepción positiva del gobierno de Gabriel Boric. Y eso se explica, Alejandro, entre otras cosas, por las derrotas legislativas que ha tenido. En el caso de las reformas constitucionales, han sido dos los intentos de reformar la Constitución. Él no ha ganado por encima del sí. Exactamente. Aunque la segunda propuesta de reforma fue más flexible, mucho más flexible que la segunda, que la primera, incluso fue en gran parte promovida por la derecha, especialmente por republicanos. Sin embargo, también generaba mucho disenso, mucho descontento en la sociedad chilena y por eso él no ganó de manera abrumadora. Pero Bueno, también Alejandro, Gabriel Boric no ha podido implementar una multiplicidad de reformas que prometió realizar durante su campaña. reformas que van netamente económicas. Exactamente. Reforma al código laboral, reforma al sistema de pensiones, reforma al sistema tributario, reformas sustanciales, porque obviamente ha podido hacer ciertos ajustes, pero no las reformas que pudo prometer. Pero lo que sí ha hecho es establecer toda una serie de trabas burocráticas que han ahuyentado la inversión extranjera y ha incluso imposibilitado una mayor extracción y comercialización del litio, que es el producto estrella de Chile. Y Decir, eso ha hecho resentir la economía chilena. ¿no? Y a la vez también implementó unas políticas inmigratorias muy fuertes, porque Chile, como bien hemos acotado, por esa macroeconomía tan favorable y tan excelente que tenía, era de interés de países del área latinoamericana. Incluso hay una inmigración fuerte dominicana en Chile, buscando nuevas y mejores condiciones que el país Chile brinda, pero Gabriel Boric trató de impulsar una reforma o impulsó reformas inmigratorias que dieron al traste con la expulsión de muchos inmigrantes ilegales que había en Chile, pero cada país tiene su derecho a expulsar al que esté ilegal, pero se estaba criticando la forma con violencia que se hacían esas deportaciones. Tú sabes que cada vez que hay una migración ilegal de un gentilicio X, por lo regular se suele generar, valga la redundancia, cierto nivel de xenofobia, porque se toma en consideración aquellos actos vandálicos que son minorías en relación a ese gentilicio, pero que son mayoría en relación a los actos delictivos que realizan los inmigrantes. Chile no fue la excepción o no ha sido la excepción. Chile se ha visto con un gran nivel, digamos que de xenofobia en contra de haitianos y de especialmente venezolanos, obviamente por la situación socioeconómica que están viviendo esos países. Ahora bien, aquí la contradicción estuvo en que el gobierno de Gabriel Boric, antes de ser gobierno, protegía y apoyaba la inmigración, porque eran de políticas de fronteras abiertas, como lo es la mayoría de la izquierda ultra radical. Cuando llegaron al gobierno, entonces cambiaron de posición y entonces ahí sí establecieron cierto nivel de políticas duras en relación a la región con el tema de la inmigración ilegal, que es un tema muy Espinoso, muy espinoso. espinoso. Pero entrando ya en materia de lo que es la elección del próximo domingo, del domingo 16. Pero hay algo que hay que reconocerle, Alejandro, al presidente Gabriel Boric, y es que el hombre es democrático. El hombre es democrático. Él ha perdido muchas veces durante estos 4 años, casi 4 años, y ha sabido respetar No ha la, violentado la
voluntad popular. No, incluso él dice que la democracia se contrarresta con más democracia. Y eso es respetable. Y es por eso que él no está alineado con países de corte dictatorial, como lo son Cuba, Nicaragua y Y Venezuela. Venezuela. Así es, y según los sondeos de las últimas encuestas que se hacen junto con los sondeos de los candidatos, le preguntan a la población chilena que qué cosas le faltó al presidente Boric, que su aceptación es tan baja. Muchos de los chilenos respondieron de que tenía que haber implementado medidas más contra la inseguridad que ha estado Sí, campante en Chile, proteger un poco más la economía, porque capitales de tipo extranjero han estado saliendo de Chile porque no claro, tienen una protección a su inversión, y eso ha dado el traste con un aumento del desempleo claro. y conjunto con la inseguridad ha traído incomodidad dentro de la sociedad chilena. Es así, lamentablemente es un tipo de ideología que ahuyenta la inversión en sentido general, ahuyenta el capital para fines de producción, porque tiende a establecer más trabas burocráticas y ve incluso al sector privado como el enemigo en sí de la población, el enemigo de los trabajadores. Y obviamente, cuando se empiezan a establecer ese tipo de políticas, el capital privado se ahuyenta, el capital privado se va y busca mejores opciones de inversión. Así es. Bueno, nos acercamos a estas elecciones, como ya hemos dicho, y tienen unos candidatos interesantes. Aquí por aquí voy a dar un poquito de lectura de la semblanza de los principales candidatos, porque para conocimiento de aquellos que nos siguen, que no dominan esto que de la política ya internacional, así se pueden empapar y pueden buscar más a profundidad de lo que estamos hablando. Por ejemplo, tenemos aquí que una de las candidatas por el Partido Comunista es Janet Jara, de 55 años, es una administradora pública, abogada. Su trayectoria pública fue que es ministra de Trabajo del 2002 al 2025. Es subsecretaria de Previsión Social. Sus resultados previos como en elección fue primera candidata presidencial a alcaldesa por Cochalí en el 2021 y obtuvo un 18%. Hay que decir, Alejandro, que Janet Jara, como tú muy bien dices, es la candidata oficialista, pero Sí, una candidata inscrita por el Partido Comunista de Chile. El Partido Comunista de Chile es uno de los partidos más arraigados a la filosofía comunista en sí, al origen en sí de esa filosofía. Janet Jara, que desde hace mucho tiempo había expresado mucho respeto por los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Luego de ella ser candidata, de haber sido electa como candidata por el Partido Comunista, parte del conglomerado de partidos que conforman la opción de poder por parte del oficialismo, entonces ella ha variado su discurso y ahora ha dicho que son regímenes diferentes y que no está de acuerdo con esos regímenes. tratándose de diferenciarse un poco. Exactamente. Y ese tipo de postura ha hecho que ella enfrente a su partido, el comunista, quien de manera expresa ha expresado, valga la redundancia, inconformidad con los postulados que ella ha venido expresando, inmediatamente fue electa como candidata del oficialismo. Janet Jara ha sido como una especie de veleta. Se ha contradicho en múltiples ocasiones durante esta propia campaña,
tratando de buscar el nicho en el que ella se pueda sentir más conforme dentro del centro. Es decir, No, que no, no, ella se ha tratado de ofertar no como una radical. no como una radical exactamente, sino como una centrista para tratar de obviar el odio o el resentimiento de los chilenos hacia las posturas radicales de izquierda. Así es. Seguimos con el candidato José Antonio Caz. Es un exdiputado 2002-2018. Es concejal de Buin del 96 al 2000. Su experiencia en elecciones previas. Candidato presidencial 2017, cuarto lugar con un 7.9. En el 2021 pasó a segunda vuelta y obtuvo el 44% de balotaje y perdió contra Gabriel Boric. José Antonio Caz es el presidente del Partido Republicano, que es un partido de centro derecha. Va a ser su tercera participación como candidato presidencial. Es un hombre que establece dentro de su discurso una serie de reformas en el ámbito social, político y económico, reformas duras en relación a lo que tiene Chile en este momento. Según las encuestas, Alejandro, él estaría cruzando en segundo lugar en este momento, cercano, cercano a otra candidata de derecha, de centro derecha, que es Evelyn Matei. Asimismo, así vamos a hablar ahora de Evelyn Matei. Es ministra de Trabajo de Sebastián Piñera del 2011 al 2013. Es senadora y alcaldesa de Providencia del 2016 al 2024. Sus resultados previos electorales: candidata presidencial en el 2013, segundo lugar, segunda vuelta con un 37%, en el cual perdió de Michelle Bachelet. Evelyn Matei es la candidata del partido Chile Vamos, un partido de centro derecha, más de centro que el Partido Republicanos. Matei se ha caracterizado también por ser inconsistente en esta campaña presidencial, porque ella ha tratado de centrarse muy en el centro del espectro político. Ella ha tratado de buscar los votos, digamos, laxos o independientes de la centro izquierda y ha tratado de mantener los votos de la centro derecha. Eso le ha generado, digamos que disturbios dentro de su propio partido, Chile Vamos, y ha también generado cierto nivel de disgusto con la derecha más conservadora representada por republicanos y por los adeptos de Johannes Kaiser. Seguimos con el siguiente candidato, que es Johannes Kaiser, de 49 años, es diputado en ejercicio. Y es su primera postulación como diputado, ganó por el distrito número 10. Johannes Kaiser es libertario, ultraderecha, el más radical de los candidatos de la derecha. Kaiser plantea una serie de reformas estructurales idénticas a las de José Antonio Caz, pero más radicales, con más fortaleza, con más vigorosidad. Kaiser inició la contienda presidencial apenas con un 15% del electorado. Según las encuestas, Kaiser está rondando entre un 15 y un 20%, por lo que podría ser, Alejandro y amigos y amigas, un elemento fundamental para decidir quién será él o la presidenta de Chile para los próximos 4 años. Yo no creo que él llegue a segunda vuelta, no lo creo, pero como ha venido subiendo en las últimas semanas, cualquier cosa puede pasar. Seguimos con el candidato Franco Parisi, un ingeniero comercial y docente de 57 años, nunca ha tenido cargo público. Es su tercera candidatura presidencial en el 2013. Ocupó el cuarto lugar con un 10.1. En el 2021 el tercer lugar con 12.8. Libertario también, menos radical que Johannes Kaiser,
pero Parisi es un hombre que aparece, digamos, cada 2 años. No hace vida política en Chile desde hace desde hace 10, 12 años. Viene apareciéndose para competir en las elecciones presidenciales y es un hombre que también puede ser un elemento diferenciador para estas próximas elecciones. Siempre ha sido un tanto ambivalente, no se sabe cómo va a responder, pero tiene en sus manos un puño importante de votos presidenciales. Seguimos con el candidato Marcos Enrique Ominami, de 52 años, un licenciado en filosofía, cineasta, es diputado del 2006 al 2010, quinta candidatura en el 2009, ocupando con un 20% el tercer lugar. En el 2013 ocupó el tercer lugar de nuevo con un 10.9. En el 2017 bajó a un sexto lugar, 5.7, y a un sexto lugar en el 2021 con un 7.6. Sí, un candidato independiente que ha tenido buenas elecciones presidenciales, pero como muy bien tú apuntas en la semblanza, ha venido perdiendo fuerza electoral a costa de los radicales de izquierda y de derecha. Seguimos con el candidato Harold Main Nichols, de 64 años, periodista, dirigente deportivo, es presidente de la ANFP del 2007 al 2011, director de los Juegos Panamericanos 2023, primera postulación presidencial sin antecedentes electorales. Igualmente independiente, es decir, que no va por ningún partido político. Este es un hombre que plantea toda una serie de reformas estructurales en las que tú no puedes identificarlos ni de derecha ni de izquierda, sino más bien de centro. Seguimos con Eduardo Artés, de 73 años, docente, dirigente sindical, nunca ha tenido cargo público, tercer intento tras su postulación en 2017, un 0.51 y en el 2021 1.47%. Igualmente independiente, son candidaturas que no tienen estructura política, que no tiene ese gran electorado y que simplemente es una opción más para el electorado chileno. Así es. Y aquí tenemos los sondeos. Vamos a leer los dos últimos sondeos. Uno celebrado del día 2 de octubre al día 3 por la encuesta Panel Ciudadano, donde da a Jara con un 27%, José Antonio Cas 25%, Evelyn Matei 16%, Kaiser 11%, Parisi un 8% y Omimani con un 1%. Los demás le da un 12% a los Mira, restantes. hay que destacar que en prácticamente todas las encuestas, Janet Jara, que es la candidata oficialista, sale en primer lugar. En prácticamente todas las encuestas. En la mayoría de encuestas, José Antonio Caz sale en segundo lugar y en muchas encuestas en tercer lugar sale o Evelyn Matei o Johannes Kaiser. Pero ¿qué es lo consistente en todas las encuestas? Es que en segunda vuelta ganaría un candidato de la derecha o la candidata de la derecha. Porque fíjate, contando todos los votos de los candidatos de la derecha, suma más de un 60%. Y se necesita el 50 más 1, igual que el sistema electoral dominicano, para optar por la presidencia, ya sea en primera o en segunda vuelta electoral. Exactamente, por eso la importancia aquí no necesariamente va a ser quién termina en primer lugar, porque está prácticamente cantado que será Yané Jara. Y habrá una segunda vuelta. Y la segunda vuelta entonces tenemos que ver quién termina en segundo lugar, que aparentemente sería José Antonio Caz, pero, En el juego de las alianzas, no, y no solamente eso, y es que Caz en las últimas semanas, según las encuestas, ha venido descendiendo.
a costa de Johann Kaiser y de una estabilidad de Evelyn Matei. Yo sigo pensando que Kass va a terminar en segundo lugar, pero esos son votos que están divididos en un electorado muy común, especialmente el de Parisi, Kaiser y de José Antonio Kass. O sea que no dudemos de que en relación al segundo lugar tengamos una sorpresa. Así es. Sorpresa que todos vamos a saber el próximo 16 cuando se celebren en las elecciones presidenciales y parlamentarias también, hay que decirlo. Ah, sí, sí, sí. No hay dudas, hasta ahora, no hay dudas de que aún en el supuesto de que gane la izquierda, que al día de hoy parece muy poco probable, los candidatos de la derecha, aunque cada uno con su filosofía, tendrían mayoría en el Congreso. Así es, todo lo que indica que habrá una segunda vuelta en Chile y que habrá un candidato que estará de frente contra la candidata oficialista, pero todo se definirá en el juego de las alianzas políticas y de ahí resultará un nuevo presidente para Chile. Que por eso, Alejandro, por eso es la estrategia de Janet Jara y de Evelyn Matei. Jara, de corte radical, comunista, como decía anteriormente, ha tratado de buscar los votos del centro, los votos de la derecha, porque ella sabe que en segunda vuelta no tendría los votos para ganar. Igualmente Evelyn Matei, que es de centro derecha, una derecha laxa, flexible, ha estado buscando los votos de la centro izquierda y de la izquierda más flexible, menos radical. Así es. Bueno, esperemos saber qué nos depara el próximo 16 de agosto para esa gran nación que es Chile y esperemos que resulte un candidato que logre llevar por buenos rumbos y a una estabilidad macroeconómica a esa gran nación que se llama Chile. Sí, seguimos con Metrópolis Social. Ya termina Metrópolis Social, donde la palabra se hizo pulso y la actualidad se desnudó sin filtros ni adornos, con Fabricio Geraldino y Alejandro Cuevas al timón. Hemos navegado por las corrientes político-sociales que definen nuestros tiempos.